Bueno, viste que Trump. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe, ¿qué tal? noches. Hola, buenas noches, profesor. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, vamos a continuar hoy con vamos a seguir con procedimiento administrativo. Ustedes tuvieron la clase con el profesor Pinto sobre inconstitucionalidad y van a continuar con él jueves y viernes para terminar ese tema. Nosotros nos queda, porque él por otra actividad no puede continuar la clase hoy. A nosotros nos queda esta clase como mechada de procedimiento y bueno, seguiremos la semana que viene con este y arrancaremos con el otro tema que viene que a continuación del programa. En el decreto 500, que es lo que estamos dando nosotros, habíamos dicho en la reunión anterior que el decreto 500, dentro de todas sus bondades, que ya le hemos dicho, no lo vamos a repetir, buena parte del decreto es como se dice ahora, un corta y pegue. O sea que el decreto ha sacado elementos de algunas leyes, también de la Constitución, y lo ha incorporado al texto y ha creado el decreto. Por lo tanto, algunos temas del decreto 500, por ejemplo, recursos, que están en el decreto, nosotros lo vamos a dar cuando lleguemos a recursos, que llegamos ahora rápidamente. Es decir, no vamos a dar recursos en el decreto 500. Peticiones que están en el decreto 500, algo vamos a decir, pero en realidad la petición, cuando ustedes vean recursos con nosotros, o ya lo vieron tal vez el año anterior, ven que siempre se define que el recurso es una especie de petición. Entonces son temas que están mezclados, temas que van como de la mano, y por eso a veces nosotros o damos como petición, o si no, damos algo de petición, después damos procedimiento disciplinario, que es lo que vamos a hacer, y después empezamos con recursos administrativos, y ahí reenganchamos un poco más profundamente el tema de las peticiones. Nosotros habíamos quedado en la reunión anterior, habíamos hablado de los principios del procedimiento administrativo, que son muchos de los principios de estos se repiten ahora en el Código Contencioso Anulatorio, que acaba de entrar a regir. Eso demuestra la importancia de los principios. Tan importantes son que el codificador los tomó para ponerlos en la acción de nulidad. Habíamos enumerado los principios, habíamos leído algunos artículos del decreto 500, que lo tengo acá, en el cual en algunos de los artículos el decreto claramente desarrolla algunos de esos principios. En el artículo 2 del decreto los enumera,
y después en algunos artículos lo va, yo diría que explicando, desarrollando, cosa que está bien, que es lo que tenemos que hacer, pero también en la reunión de hoy yo voy a aprovechar sin perjuicio de referirnos a los principios, ver alguna postura también, compartir con ustedes alguna postura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando tuvo que resolver, y él ha explicado, ha desarrollado o ha puesto en sentencias la aplicación de estos principios. ¿Ustedes me sienten bien a mí? Se entrecorta un poquito. ¿Eh? A mí se Yo me lo entrecorta. escucho. Yo lo escucho bien, pero hay Yo gente tengo- que le entre... No, pero yo tengo prendido el aire, y el aire me parece que está haciendo un poquito de ruido. Entonces lo voy a apagar un poquito, después lo prendo en todo caso. Porque me parece que está como muy ruidoso. Bueno, yo lo siento acá, tal vez ustedes no. Pero me parecía que estaba haciendo mucho ruido. Bueno, los principios, como dijimos y dejamos en la reunión anterior, que están en el artículo número 2 del decreto, la administración pública debe servir con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno al derecho y debe actuar de acuerdo con los siguientes principios generales. Y hay una enumeración bastante extensa que empieza en la letra A y termina en la M. Luego el decreto 500, si ustedes lo leen, en los artículos que siguen, en algunos artículos desarrolla el artículo que puso el título en el decreto, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 2 puso verdad material, en el literal D, y en el artículo 4 dice, la administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados, etcétera, etcétera. Algo que nosotros dijimos en la reunión anterior. Pero ahora, sin perjuicio de avanzar en ese tema, voy a compartir con ustedes alguna lectura rápida de la aplicación a nivel del Tribunal de lo Contencioso de estos principios. Que siempre es muy importante tener, hablé con Pinto, me dijo que está haciendo lo mismo él, o sea que nosotros combinamos para que él analice alguna sentencia, porque es muy importante el ver cómo resuelve, cómo nosotros bajamos esto, que es en la teoría, a lo que el Tribunal de lo Contencioso habla en algunos pronunciamientos de su sentencia, cuando dicta una sentencia, cuando tiene que ver con esto. Nosotros hablamos también de la recusación de los funcionarios, la excusación del propio funcionario llamado a llevar adelante un procedimiento administrativo y la recusación que le puede hacer cualquier persona que esté inmersa en el procedimiento administrativo llevado adelante por la administración. Ustedes recuerden que lo que dijimos fue, a veces cuando uno arranca una reunión, lo más complicado es el comienzo, porque trata de unir lo que dejó atrás con lo que quiere decir nuevo. A veces repetimos, pero esos 3, 4 minutos de inicio siempre es lo más complicado. Ustedes recuerdan que nosotros este año básicamente estudiamos el acto administrativo. Y ya lo dijimos en la reunión anterior que el acto administrativo es la forma de hablar que tiene la administración. La administración habla por sus actos administrativos. Como también dijimos que los jueces hablan con la sentencia, etcétera, etcétera. Y también dijimos que esos actos administrativos nacen, o sea, existen por dos razones, tienen dos orígenes. O porque el Estado los necesita y los dicta, o porque la persona lo provoca con una petición o con un accionar, etc. Entonces, lo que nosotros más tenemos en nuestro derecho positivo es justamente los actos administrativos. Y eso que parece muy de
lo que parece no sea algo muy sencillo o tal vez algo intrascendente. Bueno, que vamos a estar hablando de los principios generales del procedimiento administrativo. Bueno, pero cuando ustedes vayan al tribunal de lo contencioso, van a tener que invocar todos los argumentos, toda la batería de argumentos que van a tener, y muchas veces la administración, o algunas veces la administración, falla justamente en la aplicación de los principios. Entonces, por ahí encuentran ustedes una ventana para poder llegar a buen término en una especie de recurso o una acción de nulidad. Y si están a la inversa, si son abogados o profesionales de la, de la administración, bueno, tienen que tener cuidado de que que la administración no caiga en esos problemas, en esos temas así. El estatuto del funcionario obliga a actuar imparcialmente, ¿no?, en el desempeño de su tarea, que es lo que dice acá lo que estamos leyendo como los principios. Es una sentencia del tribunal del año 24, que después se la habían compartir. Voy a leer lo que dice el tribunal. Dice, en tercer lugar, se invocó como vicio un eventual prejuzgamiento del presidente de la República en relación al fondo del asunto. Ahora le voy a contar cuál es el tema. En la demanda se transcriben diversas declaraciones mediáticas del presidente, cuyo tenor no es desconocido en la contestación, aunque se las matiza indicando que fueron tomadas fuera de contexto. Así planteada la causal de prejuzgamiento, corresponde analizar si tales declaraciones importan una violación a la imparcialidad en el procedimiento disciplinario que vició el acto administrativo final. Las declaraciones del presidente de la República, si bien podrían entenderse que resultan desatinadas, tanto en razón de la investidura que ostenta como por haberse proferido en el desarrollo de actuaciones administrativas dispuestas por el Poder Ejecutivo, cabe adelantar que las mismas no resultan suficientes en identidad como para concluir que existió un vicio de parcialidad. En primer lugar, el prejuzgamiento supone dar opinión concreta sobre el asunto en trámite. Artículo 3 del decreto. En el caso, si bien las expresiones del presidente de la República podrían ser catalogadas como desafortunadas o inoportunas, no conllevan una opinión directa sobre el asunto objeto de investigación, tratándose más bien de valoraciones políticas sin incidencias en el procedimiento, aunque pudieran calificárselas de infelices. En segundo lugar, tanto la investigación administrativa como el sumario fueron realizados por un funcionario instructor que no emitió opinión alguna sobre el asunto y tampoco fue recusado ni objetado en su calidad. En este caso, se le inicia un sumario a un funcionario de la Presidencia de la República en la administración anterior, que tuvo cierta presencia pública en los medios y en otros lados del funcionario. En el fondo, entre paréntesis y entre nosotros, esto tenía más bien un perfil más político que jurídico, pero la presidencia optó por ir por el camino jurídico y le inicia un sumario y el presidente de la República opina. Entonces, lo que le quiero decir con este ejemplo es que es muy difuso el límite. Yo no tengo acá lo que opinó el presidente de la República, pero me interesa. Pero cuando se habla de imparcialidad, ven acá lo que dice, las declaraciones del presidente podrían entenderse como desatinadas por haberse proferido en el desarrollo de actuaciones administrativas, desafortunadas e inoportunas. Ahora, ¿quién fue que dijo eso en ese proceso administrativo? El presidente de la República, no el funcionario que estaba llevando adelante la instrucción. Entonces, el pluralismo no está. El presidente dijo eso
el funcionario no dijo nada, sino que llevó adelante el procedimiento administrativo como correspondía, y además al funcionario nunca se lo recusó. Es decir, que se invocó una parcialidad en un procedimiento disciplinario a quien no debían adjudicarle la parcialidad. Porque usted me dirá, bueno, está, pero si el presidente de la República opina esto y el funcionario está haciendo el recurso, el funcionario el presidente, pero sin perjuicio que la realidad era esa, hay que tener en cuenta que estos principios rigen para los que son partes del procedimiento administrativo. Entonces, si el presidente de la República tiene una opinión y un funcionario de presidencia se encarga de hacer un sumario a un funcionario de presidencia, bueno, el principio, cuando los principios que ya los enumeramos, cuando habla de ese tema, se refiere a las partes que intervienen en el proceso, no a los terceros. En este caso, claramente el presidente era un tercero. Bueno, Voy pero salteando algunos temas. es un tercero, pero es el máximo jerarca. Es la máxima autoridad. Digo, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero por otro lado también es la opinión del presidente, no es la opinión de cualquiera, sobre todo en su poder. Digo, si fuera el Palacio Legislativo sería otra cosa. Pero dentro del Poder Ejecutivo, como que no hay nada más grande que el presidente. Se supone. Por eso digo, coincido contigo. Era dentro, incluso no era ni siquiera el Poder Ejecutivo, era dentro de la Presidencia de la República. Es decir, que es un órgano más pequeño. Entonces, el presidente de la República es el único titular de ese sistema orgánico, presidencia. Y se hacía un sumario a un funcionario de la presidencia. Entonces, claramente, viste que el tribunal hace un esfuerzo para decir, bueno, fueron desafortunadas, inapropiadas, desatinadas, pero como no fue de que hizo el sumario, no le vamos a aceptar el argumento. Y usted, para tacharlo de imparcial, tendría que haber, el que le hizo el sumario tendría que ser el presidente. Por eso yo mismo coincido contigo que es medio rebuscado, pero como son conceptos indeterminados, ¿dónde termina la parcialidad? ¿Dónde empieza la imparcialidad? ¿Entendés? Son temas. Bueno, pero no, yo diría que no tenemos más remedio que ir por esa vía, porque el idioma español y los institutos de estos principios, si yo te digo impulsión de oficio, impulsión de oficio, cualquiera lo entiende, pero yo te digo informalismo, bueno, ¿hasta dónde llega el informalismo? Eso siempre es algo muy, muy pendular. Por eso digo que es un tema. El procedimiento administrativo dentro del programa nuestro, dice, bueno, es un tema sencillo, tal vez es el más sencillo, porque el recurso tiene su complicación, en hablar de nulidad, mucho más responsabilidad, el procedimiento es leer el decreto. Es sencillo en ese sentido, que es leer el decreto, pero se complica en el aspecto de bajarlo después porque tiene muchos conceptos indeterminados. Pero coincido con lo que decís tú. Otro caso de, acá tenés informalismo a favor del administrado. También nos dice el informalismo que no se le pueden pedir que cumpla todos los requisitos. Porque si se le piden tantos requisitos que la persona no puede llevar adelante la acción, se desvirtúa. Entonces siempre en el mundo del derecho nosotros tenemos esa zona que a veces es difícil de explicar, de transmitir y entender. Y por eso está la riqueza del derecho, bueno, de buscar un argumento u otro. El otro día en una actividad académica hablaba con unos profesores y le comentábamos que cuando veamos acción de nulidad, ustedes van a ver que uno puede presentar la acción de nulidad antes del plazo que se permite presentar la acción de nulidad. Es decir, la acción de nulidad no se puede presentar sin que se agote la vía administrativa. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea que primero hay que hacer toda una actividad intraadministrativa dentro de la administración pública
Y una vez terminada, agotada, como dice la palabra, bueno, vamos como último recurso al Tribunal de lo Contencioso. Ahora póngale que alguien muy presuroso, muy diligente, presenta la acción de nulidad cuando todavía está en plazo la vía administrativa. Claro, ¿y ahí qué pasa? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si uno presenta una demanda? Pues, un requisito para presentar la demanda es el agotamiento de la vía administrativa. Y uno presenta la demanda sin agotar la vía administrativa. ¿Qué hace el tribunal? Y curiosamente, el tribunal lo que hace es la guarda en un cajón a la espera que se agote la vía administrativa. Es decir, no se lo rechaza. Dice, bueno, la presentó antes de plazo, eso lo vamos a ver más adelante. La dejamos ahí en reserva y una vez agotada la vía administrativa, la volvemos a activar. Un caso, una situación bastante curiosa, pero también se planteaba el caso de una persona que presentaba un recurso administrativo antes de que se hubiere operado el plazo de la denegatoria del recurso. Es decir, una persona presenta un recurso administrativo contra un acto administrativo, vieron que son 10 días, 10 días corridos ahora, cuando esta situación pasaba, 10 días corridos, 10 días hábiles, perdón. Cuando esta situación pasaba eran 10 días corridos. Entonces había días que terminaban un domingo, cómo se contaba el domingo, se contaba el sábado, bueno, si son días corridos, si termina el domingo se corre al primer día. Entonces ahí se planteaba un tema que no lo vamos a hablar ahora, de la presentar un recurso administrativo en un plazo también, cuando aún no había operado el plazo, como si se presentó una acción de nulidad con un plazo que no había operado. Bueno, cuando llegó al Tribunal de lo Contencioso, el Tribunal de lo Contencioso resolvió que la acción de nulidad se la podían llevar porque había estado mal agotada la vía administrativa, porque el recurso administrativo había sido presentado cuando aún el acto no existía y por lo tanto no tenía objeto. No los quiero distraer con esto ni entreverar, pero me refiero que en este tema siempre tenemos esa situación un poco pendular. Dice, usted presentó un recurso contra un acto que aún no existía. Al otro día existió el acto. Pero cuando presentó el recurso, el acto administrativo que usted recurrió aún no existía, por lo tanto el recurso no tiene objeto. Y por lo tanto pierde en el plano de lo contencioso. Sin perjuicio de lo cual, si uno presenta una acción de nulidad con un agotamiento de la vía administrativa no terminada, parecería que la acción de nulidad tampoco tiene objeto porque es un requisito previo. Sin embargo, eso prospera. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que en estos temas es muy importante justamente el tema de la jurisprudencia, porque son temas muy difusos. Cualquiera de ustedes que me diga que esto está mal, yo le voy a decir que tiene razón, porque es muy opinable. Vean ustedes, por ejemplo, en el tema del informalismo. A Profe, criterio de la... ¿Sí? una consulta. Porque yo estaba viendo el decreto 500 y el artículo 9 dice que este principio, siempre cuando sea de inobservancia, está obvio que el administrado no va a poder ser invocado por la administración, pero que sean de exigencias formales no esenciales. Y yo pienso, no haber agotado la vía administrativa o presentar un recurso sin haber hecho antes, o sea, siento que eso sí sería como una formalidad esencial a la hora de iniciar ese proceso. O sea, Sí, que como que depende de quién toque, quién decida. Y bueno, y la jurisprudencia de lo que haya fallado en casos similares. claro. Sí, tenés razón, está perfecto lo que tú decís. Porque para mí lo que capaz que es esencial, capaz que para alguien que integra el tribunal no. Coincido contigo. Por eso nosotros somos muy generosos cuando damos este curso, cuando corregimos, porque ¿cómo vamos a decir que un estudiante se equivocó si hay toda una cosa, un tembladeral? Por eso no se puede, para presentar la acción de nulidad hay que agotar la vía administrativa. Eso es casi que un estudiante que se equivoca en eso, bueno, tarjeta roja, porque es como elemental, pero el código del proceso nuevo, el código de nulidad, puso un artículo porque se equivocaba todo el mundo. Los abogados se equivocaron, entonces con más razón los estudiantes.
Pero sin embargo, si tú presentas una acción de nulidad sin agotar la vía administrativa, parecería que lo que tendría que hacer el tribunal es decir, bueno, mire, esto no agotó la vía administrativa, para mí no es nada. Si usted se da cuenta que cuando agote la vía administrativa, venga de vuelta y presente otro escrito, pero en la solución que hay es el mismo escrito, la misma demanda que la dejan ahí y después la activan. Una cosa curiosa. Hablando del informalismo que hablas tú, a criterio del tribunal corresponde aplicar en el caso el principio de informalismo en favor del administrado, en la medida que en el escrito se manifiesta inequívoca la voluntad de impugnar la resolución en proceso, por lo que puede ser admitido como que contiene el recurso de revocación correspondiente. Por otra parte, cabe puntualizar que no se invocó erróneamente al órgano ni se interpuso mal el recurso, lo que priva del sustento de la tesis propugnada, etc. Es decir, una persona dijo, vengo a presentar un recurso y no dijo qué recurso. Pero presentó un recurso, lo fundamentó, lo presentó en plazo, no lo nombró. Entonces la administración dice, no, acá no me dice qué recurso presentó. Entonces para mí no presentó ningún recurso, porque no lo denominó. El tribunal dice, no, es cierto que no lo nombró. Pero claro, de la lectura surge que lo que el hombre quiso hacer fue presentar un recurso de revocación. Por eso este año es muy particular, porque este año es un año de transición, como decía yo. Es un año en el cual nosotros dejamos el proceso anterior y empezamos el proceso nuevo que ya está vigente, porque no es como otros años que dicen, bueno, hasta tanto se terminen todos los procesos, lo que fuera, hay un plazo de adaptación. Ahora ya entró a regir. Entonces tenemos ese contratiempo, entre comillas, de ir dando el curso con algo que empezó a regir hace 2 meses. Para una presentación válida, Tribunal de lo Contencioso también. Para una presentación válida de los recursos administrativos, no solo debe resultar clara la voluntad de interponer cada uno de los recursos que correspondan, sino que debe expresarse cuáles son los recursos que se interponen o cuáles los órganos que se pretenden revisen el acto, porque la administración estatal no puede obviar la omisión del recurrente resolviendo el recurso administrativo no interpuesto. El principio de informalismo a favor del administrado no puede llevarse hasta el límite extremo que solayan los presupuestos constitucionales y legales del accionamiento. ¿Qué es lo que estoy leyendo yo acá con ustedes? Una sentencia que dice, en la medida que en el escrito se manifestó inequívocamente la voluntad de impugnar la resolución en proceso, por lo que puede ser admitido como un escrito que contiene un recurso de revocación correspondiente, por otra parte cabe puntualizar que no se invocó erróneamente al órgano, ni se interpuso mal el recurso. No se dijo qué recurso era. Yo le estoy compartiendo una sentencia, pero también le comparto una sentencia siguiente que dice lo contrario. Para una presentación válida de los recursos administrativos, no solo debe resultar clara la voluntad de interponer cada uno de los recursos que correspondan, sino que debe expresarse cuáles son los recursos que se interponen o cuáles los órganos que se pretenden revisen el acto, porque la administración no puede obviar la omisión del recurrente. Entonces se dan cuenta ustedes lo curioso. A una persona el proceso o sea, se lo admitieron porque no dijo el nombre, pero lo presentó ante quien correspondía, lo presentó en plazo y lo presentó contra un acto administrativo. ¿Qué más cosa con recurso de revocación puede ser así? Pero no dijo cuál era. El otro hizo lo mismo. Tampoco dijo cuál era. Pero el Tribunal con otra integración dice, no, pero si usted no dice, porque la ley dice que tiene que decir inequívocamente. Bueno, ¿cómo se resolvió eso? Que ahora una resolución que no parece, yo qué sé, a mí me llama la atención, pero no deja de ser simpática, como lo he dicho en otras clases. Que ahora la administración le tiene que decir a la persona qué recurso presentar. No sé, parece una cosa rara, porque dice, bueno,
Eso el estudiante lo debería saber. Sí, lo debería saber, sí. Yo también debería saber muchas cosas como abogado que de repente me equivoqué. Pero era tan común el tema de los recursos, porque ustedes ya dieron público segundo y lo dieron hace poquito y vienen con el conocimiento muy actual. Pero a veces hay toda una confusión con actos administrativos tomados por delegación de competencia, por delegación de atribuciones, por competencias privativas, por esto y lo otro. Que uno al final no sabe quién dictó el acto y a veces no se sabe ni siquiera la naturaleza jurídica del órgano que lo dictó. Entonces, ante esa inestabilidad, y yo diría esa injusticia, entre comillas, el nuevo código contencioso anulatorio que tenemos que andar pellizcando de todos lados, en el artículo 40 y pico, creo, no lo tengo acá, pero lo vamos a ver. Él dice que la administración cuando notifica, debe decir qué recursos corresponden. O sea, le tiene que decir, mire, usted tiene que presentar este y este otro recurso, y en este plazo, o sea, le tiene que decir cómo hacerlo. Bueno, eso yo diría que es un perfeccionamiento de todas estas cosas que son muy indefinidas, que tienen ese tema. El procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, la simplicidad y la economía al fin de evitar la realización de exigencias de trámites y formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen a la persona, etcétera, etcétera. En una sentencia el tribunal dice, la sala invariablemente ha declarado la nulidad de todo acto administrativo cuando se comprueba la existencia de indefensión, supuesto de toda nulidad en la teoría general de las nulidades, especialmente cuando el vicio o irregularidad formal es susceptible de incidir en la voluntad recaída, por cuando la irregularidad de esa naturaleza no influye en el acto decisivamente, siendo entonces influyente respecto a lo que resulta. Se admite que el vicio o anomalía no configura nulidad por lo menos susceptible de ser declarada inexorablemente. Es que no puede solallarse que los principios de trascendencia, finalismo y convalidación que juegan en este tipo de nulidades. Por otra parte, se invoca el principio del informalismo en favor del administrado, justamente para evitar que el mismo caiga en trampas que bloqueen su accionar. Aparece en el ámbito del derecho público como una contrapartida al principio de flexibilidad, que junto con los de materialidad y ausencia de ritualismo, implican que la administración y el procedimiento no deben verse obligados a seguir cánones estrictos de trámite, siempre que ellos no vayan con una disminución del derecho de las personas. Por eso le digo que estos principios que nosotros nos estamos deteniendo un poco, son un poco, yo diría, vagos. Pero la nueva reglamentación ha tratado de materializarlo y asegurarlo. Mira, artículo 5, si los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y las normas del derecho internacional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se traduce el debido? O sea, ¿qué es el debido proceso? Ahí no lo dice. Pero claramente el debido proceso es el derecho a ser defendido, el derecho a ser oído, el derecho a ser asistido por un abogado, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a una decisión fundada, etcétera, etcétera. Es decir, que el debido proceso, que es un principio medio genérico, después nosotros lo tenemos que bajar a tierra con situaciones puntuales. El TCA en una sentencia dice, la parte actora se agravió por la violación al debido proceso al no habérsele otorgado vista previa al dictado del acto para poder articular su defensa.
Los antecedentes administrativos agregados registran actuaciones posteriores a la sanción aplicada, pero no hay un solo elemento anterior a la contravención. De los elementos existentes surge que la actora, propietaria del vehículo, a la actora, perdón, no se le dio vista previa a la imposición de la sanción enjuiciada, por lo que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad por haberse violentado las garantías atinentes al debido procedimiento administrativo, vicio que ha sido relevado por el cuerpo en innumerables fallos. Carece de respaldo constitucional la imposición de una sanción administrativa de plano con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal en razón del desconocimiento que ello implica de los principios de contradicción y presunción de inocencia, los cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso. Tampoco existe disposición legal que dispense al órgano público de brindar participación al administrado con anterioridad al dictado de un acto sancionatorio perjudicial para sus intereses. Razón por la cual ese retraseo de garantías conlleva necesariamente al sujeto alcanzado para el obrar estatal una clara lesión en su derecho de defensa, extremo que se conoce comúnmente como estado de indefensión. Resulta innegable que la Intendencia de Montevideo violentó la garantía del debido proceso administrativo que asistía al actor, principio en el cual se inscribe el derecho de defensa, que en estos casos implica la concesión al administrado de la debida oportunidad, no solo para articular su descargo, sino también para ofrecer los medios de prueba que estime pertinente. Con el nuevo código, esto también se ha intentado resolver. Es decir, acá lo que dice, porque hay un principio elemental: si la administración va a dictar un acto administrativo que perjudica a un tercero, no lo puede dictar si no le da vista al tercero. Ahora vienen los líos que hay con las intendencias de Salto, de Cerro Largo, yo no sé, de Paysandú. Viene un intendente, quiere sacar a todos los que puso el anterior. Y a muchos les parece, bueno, está, si te contrató fulano, yo te destituyo. Y no es así, lo pueden destituir claramente. Es todo un proceso, no voy a entrar en ese tema. Pero si van a destituir a un funcionario, primero tienen que hacerle un expediente y darle vista, y después destituirlo, pero no pueden destituirlo sin darle vista. Porque en una consulta que nos hicieron a nosotros, yo le decía, si tú lo destituís sin vista, el caso te lo gana en el Tribunal de lo Contencioso. Entonces, tener un mes más trabajando y darle vista de todo el procedimiento, después se verá si estuvo bien o si estuvo mal, pero por lo menos que no sea por ese asunto. Porque a veces la urgencia lleva a cometer estos errores. Lo que vicia el acto en causa, que era una multa, que estoy leyendo yo, es otro caso, es el procedimiento que le precedió. Lo que se observa ya que en el hecho de que el tercer día siguiente al que se le practicó la intimación al accionante, comunicó fehacientemente haber satisfecho los requerimientos extremo tal que debió conducir a la administración una inmediata contestación dentro del lapso razonable, y no hacerlo casi 2 años después con el agravante que no se levantó un acta de inspección con las debidas y pertinentes constancias. Y lo más grave de señalar es que el accionante no se le oyó para que tuviera oportunidad de formular su descargo y organizar su defensa, omisión tal que perjudique irremediablemente la fase objetiva en la que el acto en causa se sustenta. Bueno, y así nosotros podemos seguir leyendo, no sé, el principio de la motivación. Vamos a avanzar un poco ahora. Todo acto administrativo debe expresar el motivo del mismo. Su ausencia o vicio dará lugar a la nulidad del acto. Dijo el Tribunal de lo Contencioso. En síntesis, considera el tribunal que corresponde recibir la demanda, la pretensión anulatoria, por cuanto el acto administrativo impugnado vulnera la regla de derecho al colidir con el principio de motivación de los actos administrativos, y sobre los múltiples y reiterados pronunciamientos del cuerpo, que en ese aspecto es constante. Es decir, bueno, si el acto no tiene motivación,
Yo que sé por qué lo dictaste, porque el motivo del acto justamente es ese. Yo sé por qué dicta un acto, porque lo dice. Entonces el tema de los principios, que parece un tema medio volado así, le quería comentar eso, que el Tribunal de lo Contencioso muchas veces anula un acto por un tema de principios generales y no tanto por el derecho de fondo. Es decir, no se preocupa tanto de ver si hay una violación o un acto ilegítimo, desviación del proceso, acá hubo una violación a principios que no se deben admitir que no se respeten. Sí. Claro. Claro. Es decir, la idea es que vayamos cada vez más a que el Estado cumpla. Porque además los funcionarios públicos a veces, acá nosotros, el problema acá es que no tiene solución. Bueno, tiene solución, no, tiene solución, pero yo no lo voy a ver. Acá la solución es el silencio positivo. O sea, ustedes ven que la administración, la Constitución dice que el no resolver un recurso en plazo implica denegatoria ficta. Pero yo he sostenido que la denegatoria ficta, es cierto que la Constitución lo dice, opera para el primer recurso, o sea, el recurso de revocación. No me quiero adelantar porque recién estamos en procedimiento. Pero cuando nosotros lleguemos a recurso, vamos a ver que se presenta revocación y jerárquico. Entonces está, si no se contesta en plazo, denegatoria ficta el recurso de revocación. Y después se deja pasar los 50 días para el recurso jerárquico. Y si no se pronuncia en plazo, hay denegatoria, hay rechazo del recurso. O sea que la administración, como decís tú, está. Dice, la administración, ¿qué es lo que dice? Yo no haciendo nada gano. Porque no contesto y la ley me da la razón. O sea, el silencio me juega a mi favor. Va para la nulidad. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, el silencio, eso lo vamos a ver después, pero ya lo dijimos en reuniones anteriores, cuando uno presenta un recurso administrativo, lo que uno recurre es el acto administrativo que le causa el agravio y presenta el recurso de revocación. Si el acto admite más de un recurso, el segundo recurso, que es el recurso jerárquico, que lo vamos a ver luego, el recurso jerárquico no está recurriendo el acto que rechazó el recurso de revocación. El recurso jerárquico está recurriendo el mismo acto que el recurso de revocación mantuvo firme. Porque si nosotros hiciéramos, para que ustedes me entiendan, si nosotros hiciéramos un cuento, bueno, está, la administración dicta un acto administrativo en base al procedimiento administrativo. Entonces, como lo dicta un jerarca intermedio de la administración, no quiero entreverarlos, yo le tengo que presentar un recurso de revocación al jerarca intermedio y jerárquico al jerarca, como lo dice la palabra. Si el jerarca intermedio no me resuelve el recurso, automáticamente se activa el recurso jerárquico. Pero el recurso jerárquico no es contra el acto administrativo ficto que me rechazó el recurso. Es contra el acto administrativo que me causó el perjuicio. Que yo diría, bueno, como el jerarca intermedio entendió que no me tenía que revocar el recurso, el jerarca capaz que sí me lo entiende. Entonces acá la solución, pero es una solución teórica, es que como la Constitución dice que el silencio implica rechazo del recurso, y eso nadie lo va a discutir porque lo dice ahí, pero como los recursos siempre son contra el acto originario, uno pues está. El silencio implica el rechazo del recurso en el recurso de revocación.
pero no el recurso jerárquico. Entonces ahí Pero ahora se puede por el urgimiento también. podría llegar a que el silencio de la administración, ya te doy la palabra, le dé la razón a la parte. El silencio le da la razón a la parte. Pero ¿qué es lo que te dice el gobierno? No, dice, yo eso no lo voy a hacer, no lo voy a presentar nunca, porque si no dependo de que el abogado de la jurídica conteste el recurso. Y si al tipo no lo contesta, se le pasa o no sé qué, su inactividad hace que yo le dé la razón al administrado. Entonces, es un tema. Entonces, vos lo que tenés que hacer es sancionar al abogado que no contestó en plazo o que permitió que el silencio de la administración le diera la razón al abogado, a la parte. Es decir, que son temas, yo diría, muy discutibles, pero bueno, esto es la parte nuestra, justamente este curso tiene ese atractivo. ¿Qué ibas a decir algo? Perdón que te interrumpí. Alguien había hablado, me parece. Profesor, perdón, con respecto al principio de motivación, lo que yo iba a decir que usted me dirá que la motivación tiene que ser en el acto administrativo muy específica, no puede ser genérica, ¿verdad? No puede ser genérica, exactamente, muy bien. La motivación, o sea, el argumento no puede ser así medio vago, tiene que ser bien puntual, bien explícito, bien explicado y bien aplicable. No puede ser una fundamentación genérica, sino todo lo contrario, tiene que ser algo que justamente le dé fuerza al acto, a la resolución final. Porque la motivación genérica se puede tomar como una no motivación. Y de hecho el Tribunal de lo Contencioso ha tomado motivaciones genéricas como no motivación. Usted dice una motivación genérica como para decir el acto está motivado, pero no puede estar motivado genéricamente, tiene que estar particularmente. Bueno, siguiendo con el procedimiento, si seguimos con el decreto 500, ustedes van a llegar al artículo 15 para salir de principio. Nosotros acá vamos a ir salteando algunos artículos, porque hay artículos que no tiene sentido que perdamos tiempo en él. Pero el artículo 15 del decreto dice, yo diría que tiene un título, la sección, que dice de la iniciación del procedimiento administrativo, que era lo que dijimos más temprano. El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de una persona interesada o de oficio. De oficio es cuando la administración necesita dictar un acto y lo termina dictando. En este último caso, la autoridad competente puede actuar por disposición de su superior, por su propia iniciativa, etc. Es decir, que no me voy a detener demasiado en esto, pero el acto administrativo tiene dos causas, nace por dos razones, o porque la administración lo necesita y lo dicta, o porque la persona lo provoca. Después ustedes, siguiendo con el decreto, dice, iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportuna, esto lo vamos a ver luego más adelante, etcétera, etcétera. El artículo 17 dice, si de la petición resultara que la decisión pueda afectar derechos o intereses de otras personas, se les notificará lo actuado a efectos que intervengan en el procedimiento para que hagan su descargo. Después el artículo 19 habla de la forma de los escritos, que no lo vamos a leer, o sea, no tiene demasiado sentido, porque nosotros vamos a una parte más jurídica. El artículo 22 dice de la presentación y recepción de los escritos. Todo escrito que se presente, esto es un trámite, simplemente lo leo porque todo escrito que se presente a las autoridades administrativas deberá acompañarse con copia o fotocopia. Esto dice ahora, ustedes van a la mitad de las oficinas públicas ahora y no hay ni copia ni fotocopia, sino que es todo electrónico, hacen llevar un pendrive, lo que fuera, le bajan el pendrive, le devuelven. Es decir que eso van a tener que averiguar en cada oficina que vayan a recepcionar. Si ustedes van con el escrito, van bien, pero de pronto se encuentran con alguna administración que dice, no, mira, el escrito no lo quiero.
me tenés que traer un pendrive que lo subo, bueno, ustedes posiblemente saben o no saben, pero ha avanzado tanto el gobierno electrónico y la sustanciación electrónica de expedientes que en muchas oficinas públicas es así. El decreto se quedó en el papel, ¿no? Me tiene que traer el escrito con una copia. Entonces me deja la copia a mí y se lleva el original. Si ustedes van con el escrito, le podrán decir, bueno, mira, acá no es que no te aceptemos el escrito. Nosotros ahora tenemos este formalismo, bueno, y la administración le va a resolver el tema puntual. Pero el escrito siempre, como dice el decreto, escrito con el texto, con la firma, con todo. Bueno, si yo voy al BPS y el BPS dice, mire, acá el escrito no. Déjeme el escrito que yo lo voy a fotocopiar, lo escaneo. Ahí armo un expediente, un número electrónico, llévese todo el original y eso para mí ya me quedó acá. Este es el número que usted tiene que seguir, lo sigue por internet, etcétera. Todo eso son avances de los tiempos nuevos de hace ya muchos años, no es que apareció ayer. Pero me refiero que básicamente la administración se ha ido adaptando a la tecnología, los profesionales también, pero el decreto sigue rigiendo. O sea que ahí lo que hay que hacer es que cada oficina pública le va a decir, bueno, sí, nosotros todavía queremos el escrito, el papel, le ponemos el sellito y otros le van a decir que no. Yo te diría que es una cosa menor. El tema que ustedes en cualquier petición que vayan a hacer tienen que cumplir estos requisitos y después se verá cuando lleguen cómo se resuelve. No voy a leer la parte de la representación porque no tiene sentido. Arrancamos con el artículo 27, que son todos, yo diría que son todos temas de trámite que tampoco para nosotros que vamos a ser profesionales del derecho tienen sentido. Estos artículos hablan de las comunicaciones internas, de lo que tiene que hacer el jerarca, del funcionario, cómo se forman los expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. El expediente se formará siguiendo tal. Se imagina que no nos vamos a detener nosotros en cómo se forma un expediente administrativo. Para el curso nuestro no tiene ningún sentido. Después tienen el decreto una especie de todo un articulado que habla de los formularios. Tampoco nos vamos a detener en los formularios. No tiene sentido estar por recibirse de abogado hablando de formularios. El artículo 44 en adelante habla del papel, que tiene que tener tal medida, que tiene que ser A4, que tiene que tener esto, el otro. Tampoco nosotros vamos a hablar de eso, ni lo hablamos ni lo preguntamos porque no tiene sentido ninguno. O sea que vamos avanzando rápidamente en el articulado. El artículo 56 en adelante habla de la sustanciación del trámite, o sea, cómo se tramita dentro de la administración pública el expediente. Acá también hay una cantidad de artículos que a nosotros nos interesan, sin perjuicio, pero porque vamos a volver a esto cuando demos el procedimiento de sumario administrativo. O sea, vamos a volver a este articulado, por eso ahora no lo damos. Sin perjuicio de lo cual, algún artículo suelto les voy a compartir de este procedimiento administrativo que estamos dando, porque, a ver, denme un segundito, un minuto. Lo que le quería transmitir es lo siguiente. Nosotros, en este capítulo que es procedimiento administrativo dentro de la materia, claro, nosotros decimos el procedimiento administrativo es el decreto 500 con los 213 artículos, pero esos 213 artículos hay más de 100 que a nosotros no nos interesan. Pero que en el decreto tienen que estar, bueno, porque reguló todo el procedimiento. Entonces tenía que decir, tiene que ser una hoja así, tiene que ser escrito, tiene que ser la letra, tiene que ser el tamaño de la letra, si es el papel, si no es el papel. Está bien que que el decreto haya dicho todo porque es justamente un decreto reglamentario. Si fuera una ley tendría grandes titulares y no sería tan reglamentarista. Pero como es un decreto reglamentario, yo diría que lleva punto a punto, paso a paso, todo lo que hay que hacer en el procedimiento. A los efectos del curso, a nosotros del tema procedimiento administrativo, nos interesa los principios, que ya los vimos,
Nos interesan las peticiones, que dijimos como es una especie de recurso, a veces los damos. Nos salteamos recursos, porque vamos a ver específicamente recursos. Y dentro del procedimiento hay artículos que hablan de la prueba en el procedimiento administrativo, eso sí lo vamos a ver, pero un altísimo porcentaje de artículos del decreto nosotros simplemente no lo damos. Sí me voy a detener en algún articulado que habla de la prueba en el procedimiento administrativo. Claro, ustedes me dicen, bueno, yo sí voy a tramitar una cédula, ¿qué prueba voy a presentar? Y no presenta ninguna prueba. Pero el procedimiento administrativo es gigantesco. El procedimiento administrativo hay para inscribirse en una materia, que no hay prueba, y es el mismo procedimiento administrativo para defenderse de una destitución o para lo que fuera, o los ejemplos que estamos viendo. Entonces el decreto lo que hizo fue metió todo. Hay 1.000.000 de peticiones que no tienen procedimiento prácticamente, que son automáticas. Ya sacaron un carnet de salud a salud pública. Bueno, eso es un procedimiento administrativo. Es una petición. Bueno, pero eso es un trámite donde no hay prueba, no hay contradicción, no hay informalismo, no hay debido proceso. Sigue siendo un procedimiento administrativo. A nosotros lo que nos interesa es el procedimiento administrativo que termina siempre en un conflicto o que da lugar a un recurso y eventualmente a una acción de nulidad. Y el procedimiento administrativo disciplinario, que es muy común. Bueno, el decreto 500 en algunos artículos habla de la prueba en el procedimiento administrativo. La prueba en el procedimiento administrativo. Eso es válido para un procedimiento disciplinario o un procedimiento cualquiera, por ejemplo, una licitación o una multa. Una multa, no necesariamente una multa de tránsito, una multa del BPS, una infracción del BPS por aportes a la construcción o una irregularidad frente a la impositiva. Es decir, todos son procesos administrativos, si bien hay un proceso tributario que tiene su especialidad, no lo vamos a dar nosotros, pero la prueba es la misma, se aplica para todos. Entonces vamos a ver que básicamente no difiere de lo que ustedes ya saben del derecho procesal, la parte de prueba, porque copia el derecho procesal, porque el decreto 500 lo que hace es eso. Artículo 70. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por ley. La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso. Artículo 70. Es decir, si ustedes tienen un problema con el BPS, que se me ocurre ahora, no sé, le hace una inspección. Dice, bueno, acá, casos que hemos tenido que son comunes. Bueno, viene el BPS y dice, usted para hacer este edificio necesitó 30 días. No, mire, yo lo hice en 10 días. Usted le llevará 30 días, yo lo hice en 10. Bueno, entonces eso, yo 30, usted 10. Si son 30 me debe 1.000 pesos, si son 10 no me debe nada porque pagó los 10. Bueno, eso implica prueba. Aún dentro del procedimiento administrativo. Le quiero insistir en esto porque me ha pasado con estudiantes que hacían todo el procedimiento administrativo relatando hechos, oponiéndose o haciendo peticiones o oponiéndose sin presentar prueba. Claramente perdían los juicios o perdían los recursos o la administración no los satisfacía como ellos querían y después iban al tribunal de contencioso y presentaban toda una infantería de pruebas que corresponde presentar pruebas en cualquier juzgado, hay que presentar pruebas, no solamente en el tribunal. Y no sé por qué estaba la idea, y ese creo que el defecto es nuestro, el defecto es de los docentes. Me he encontrado con que hay una idea, o había una idea, o todavía existe, de que en un proceso administrativo no se puede presentar prueba. Claramente en un proceso disciplinario sí, pero en un proceso administrativo común, como yo le decía, una multa o algo así, no corresponde presentar prueba y corresponde perfectamente presentar prueba. Y la prueba en el decreto 500 está muy reglamentada.
Artículo 71. La Administración podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución. Si mediar el pedido de parte, deberá disponer la apertura de un periodo de prueba por un plazo prudencial a fin de que puedan practicarse cuando sea legalmente admisible y juzgue conducente o concerniente. La resolución de la Administración que rechace el diligenciamiento de una prueba que por considerarla inadmisible, inconducente o impertinente, será debidamente fundada y podrá ser objeto de recursos administrativos. O sea, el rechazo de la prueba. En el ámbito del procedimiento disciplinario, la admisión o rechazo de una prueba será competencia del instructor. Bueno, eso lo vamos a ver después. Es decir que, para seguir con el ejemplo de la construcción, que hemos tenido varios casos de eso. Ustedes saben que el BPS tiene una tabla, no sé, yo no sé los arquitectos del BPS, lo digo con todo respeto, se recibieron no sé cuándo y no sé si no sé si con un ámbito, con un afán recaudador, el BPS sigue sosteniendo de que para levantar una pared se necesitan 3 días. Cuando hoy una pared se hace en 1 hora, o viene prefabricada. O ustedes ven un camión de eso con una lanza de 30 metros de largo y le hacen una azotea en un rato. Pero todavía tienen esas tablas, sus aportes al BPS, en lo personal reconocido por los propios directores del BPS. Yo he hablado con directores y les preguntaba una cosa. ¿Cómo ustedes pueden decir que para hacer un piso se necesitan 30 jornales cuando viene un camión ahí, te tiene una manguera y en un día te hacen el piso? Sí, que tenemos que revisarlo, que que lo otro, bueno, lo tienen que revisar, pero no lo revisan. Pero hay varios, es muy común que el problema ese del BPS, no, usted para construir esto necesitaba tanto tiempo. Que en última instancia, no me quiero derivar, ir del tema, es hasta un tema sindical, más que jurídico. Bueno, cuando el EPS hace esas inspecciones que siempre le encuentran a la persona que debe jornales en la construcción, bueno, la persona puede presentar toda la prueba diciendo, mire, yo esto que usted le lleva 15 días, lo hago en 3 días. Y hay que presentar arquitectos, obreros, lo que fuera, que demuestren que el que no tiene razón es el BPS. Le digo para todo. En un procedimiento administrativo, insisto con esto que capaz que a usted le parece escolar, pero como me he llevado sorpresa, no lo quiero dejar pasar, de que hay gente que se cree que en un recurso administrativo es presentar el recurso y esperar a que la administración lo resuelva, que eso es así. Pero uno en un recurso administrativo puede presentar prueba como en un juicio. No tiene ni una diferencia un recurso a un juicio, en el aspecto de las partes que tiene. Y en una petición también, uno puede hacer una petición y presentar pruebas en la petición. Eso depende del caso concreto que ustedes lo van a ver. Ni hablar de las licitaciones, etc. Profesor, ¿Sí? disculpe, tengo un caso de una consulta que me llegó hoy sobre ahora que está mencionando el tema de BPS, de raíz laboral, más o menos le comento y quizá viene al caso, quizá no. Yo entiendo que no, pero bueno, me gustaría también saber su opinión. Una persona fue despedida por notoria mala conducta, inicia un proceso después para cambiar esa causal de despido a despido común, gana el juicio, cobra la indemnización por despido y le cambian a sí mismo la causal a despido común. ¿Qué pasa? Esta persona se acerca a BPS a solicitar el seguro de paro, pero BPS le responde, mirá, tenés un plazo de caducidad de 30 días desde que se te dio la baja, el despido efectivo, para poder tramitar esto. ¿Qué pasa? Que el juicio duró 1 año. Seguro. O sea, cuando lo despidieron, estaba con la notoria mala conducta como despido, por tanto no tenía el derecho a eso, pero tampoco fue a hacer una reserva a BPS para decir, bueno, estoy tramitando tal y cual cosa a esta persona porque no estaba en conocimiento de eso. Pero ahora BPS le dice, mira, tenías 30 días corridos para plantearlo desde que tenés la baja. Yo entiendo que como es algo
un plazo de caducidad en cierta medida, no hay un acto como tal y no hay una cosa que recurrir. Sí, pero eso es un despido en la actividad privada. Sí, es un despido en la actividad privada. Trabajador en la actividad privada. Viene- Notoria mala conducta, no hay indemnización por despido. El muchacho, la persona le hace un juicio al empleador y le gana el juicio y le quita la mala conducta, por lo tanto le tiene que pagar el despido. Claro, pero tampoco se le habilita, a lo que voy es que no le habilitan el ingreso al seguro por desempleo. Es decir, la empresa no va a hacer la gestión, Claro, le hizo porque juicio, no le va a dar la mano para decir, sí, bueno, le cambié la causal de despido y no le voy a cambiar el día en el que lo despedí efectivamente para que entre en ese plazo de caducidad de 30 días. La administración Sí. le dice que no. La administración le dice que la administración no le va a comunicar al BPS que lo despidió y que tiene derecho al seguro de paro. Claro, cuando tiene la sentencia de ese juicio laboral, se oficia el cambio de la causal. Deja de ser Claro. notoria mala conducta, de ser despido común. Pero no se oficia Sí. o no se comunica, quizá que tuvo falta el abogado ahí, en decir justamente esto, para que le correspondiera el acceso a la indemnización, al seguro de paro, efectivamente que se cambiaron las causales, por lo tanto la fecha, porque en principio no tendría derecho al seguro de paro. Pero digo, no Sí. sé, por tema de tiempos, es lo que yo creo que como Pero es un plazo de caducidad, no tiene agarre. Yo la duda que tengo ahí, pues no hago laboral, es si el despido por mala conducta lo priva del seguro de desempleo. Sí, lo priva. Justamente es por eso que él no puede acceder al seguro de desempleo. Él no puede acceder porque está con notoria mala conducta. Es lo que alega en PPS cuando se presenta presencialmente, dice, pero escúchame, si a mí no me correspondía el derecho porque tenía notoria mala conducta. Supongamos que fue el año pasado, el mismo día de hoy. Estamos a 2/9. Fue el 2/9 el año pasado, me despidieron. Notoria mala conducta, no genero el derecho. Hoy, bueno, para mí ahí para mí ahora le van a otorgar el derecho porque el despido es otro. Él ahora tiene un despido por buena conducta. Claro. O sea, Justamente es con lo que despedir a una se persona presenta. no tenés que tener ningún motivo, lo despedís porque se te antoja, ese es el derecho uruguayo. Totalmente. ¿Por qué me despedí? No lo toca ninguna explicación. Te despido porque quiero. Me acuerdo cuando se planteó el tema del coronavirus. Sí. ¿Se puede despedir a una persona? Sí, claro que se puede, porque tiene coronavirus y sí se puede, pues si acá no hay, o sea, acá se puede, cumpliendo con la ley, se puede despedir por lo que sea, dejando de lado el tema sindical y todo eso. Sí, claro. El tema está en la administración. Al no tener derecho al seguro de desempleo, porque el despido por notoria mala conducta no le permite el derecho al seguro por desempleo, pero ahora el despido, según sentencia judicial, ya no es por notoria mala conducta. Sí, O sea, hasta ahí vamos los dos juntos. Digo, el empleador no probó la mala conducta, entonces el despido queda firme, pero hay que pagarle la indemnización. Está perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero BPS dice... Con esa sentencia va el BPS, es lo que debería pasar. Te tienen que dar el seguro por desempleo. BPS dice que no, porque hay un plazo de 30 días de... Sí, el plazo existe. Tiene la baja. Y la baja se la figuran para atrás, no ahora, con el cambio de causal. Eso dice BPS. Fue lo que me comunicó justamente hoy. Y digo, no es un acto administrativo que recurrir, pero, no sé, simplemente la naturaleza del plazo, es mi pregunta, digo. Que sea... Sí. No, vos lo que tenés que hacer es tenés que presentarte y pedir la cobertura del seguro por desempleo. Agregando la sentencia como prueba. Pedirlo efectivamente y el BPS, el BPS se va a pronunciar, no te quedes con lo que te dicen en la ventanilla. Bien, bueno, está, es lo que puedo asistir entonces. Y cuando el BPS se pronuncie, pero yo creo que el BPS te va a aceptar. Es que ya fue este muchacho y le dijeron que no, digo, yo no estoy actuando ahí, pero digo, no sé, tenía esa duda, por el tema de que era la gente de ventanilla, no, sí. se presentaría con si lo dejás verbalmente, perdiste. No te corresponde, no me corresponde, no. Voy con la sentencia y un escrito, solicito el formulario. El BPS te hace un formulario. Sí. Pero sea hasta por internet. Bueno, presento el formulario para el seguro por desempleo. O sea, ¿y qué haces con eso? Una petición. Ahí comenzás el procedimiento administrativo. Y se adjunta como prueba esto que estaba comentando usted ahora, o que se iba a meter un poco más ahora,
la sentencia, el tema de las fechas y esas cosas, las altas, la baja y el cambio de causal de despido. Y vos decís, bueno, en virtud de que no me corresponde el seguro por desempleo porque fui despedido por notoria mala conducta, y en el Poder Judicial provee que no hubo notoria mala conducta, el despido quedó firme, pero sin la nota de mala conducta, por lo tanto me tienen que pagar el despido, no sé, el mes de sueldo por el año de trabajo, bueno, la liquidación normal del despido, lo que genera aguinaldo, salario vacacional, o sea, todo lo que lleva a un despido, como le dicen los ilíquidos, no sé, las otras cosas, sus incidencias y los incidentes, y bueno, y además el seguro por desempleo, que si el empleador pagaba el BPS, lo va a tener. Si no lo pagaba, tiene que reclamarle al empleador el seguro por desempleo que el BPS no le paga porque no lo tenía en la planilla, en la caja. Bien, entonces nos presentamos. Tenés que iniciarlo por escrito. Perfecto. Porque el plazo de 30 días, según tengo entendido yo, es cierto el plazo de 30. Además, siempre cuando hay un despido así de onda, le dicen, no dejes pasar el plazo, porque a veces hay gente que dice, mira, despedime porque me conseguí algo mejor. Conozco de cientos de casos y hablan con el empleador y dicen, mira, haceme un despido para que me corresponda el seguro por desempleo sin indemnización y no hay que dejar vencer el plazo de 30 días, pero ese plazo de 30 días en el caso tuyo lo van a contar desde que operó la causal, y la causal de un despido sin notoria mala conducta opera desde la sentencia. Me parece a mí. Perfecto, sí, también, comparto. Bueno, después tienen toda una serie de artículos que hablan de retirar el expediente, que lo pueden ver, que lo pueden fotocopiar, se dan cuenta que no vamos a entrar en ese tema. El decreto 500 le da mucha importancia al tema de las notificaciones. Tiene varios artículos en el cual habla de las notificaciones. La notificación es muy importante, pero ya vamos a ir dejando, tengo este resfrío que no se me va, y ya al rato de estar aquí charlando con ustedes me empieza a molestar. Permítame un segundo. Tengo medio desordenado el escritorio hoy. Bueno, tengo el teléfono acá, aunque me gusta el papel. El tema de la notificación tuvo algo muy interesante en el nuevo Código Contencioso Anulatorio. En el decreto 500, déjenme ver un poquito. El decreto 500, estoy buscando el artículo. ¿Las notificaciones empiezan en el 91, profesor? Sí, en el decreto sí, pero yo estoy buscando ¿En el contencioso? Sí, porque está, acá ya la encontré. No, gracias. Es el artículo 44. Pero le quería decir esto. Como bien dijiste tú, las notificaciones empiezan en el artículo 91. Y ahí ustedes tienen las resoluciones que den vista a las actuaciones, que de la apertura de prueba, 91, 92, las notificaciones, 93, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí, como ya les dije que este curso era un poco particular,
el nuevo Código Contencioso Anulatorio, como condensó en un solo artículo, que lo redactó un ministro del Tribunal de lo Contencioso que luego falleció, y como que unificó todos esos artículos que estaban sueltos en el decreto, y ahora ustedes se van a regir en el decreto 500, que tenían como 15 artículos, por este único artículo que es el artículo 44. Vamos a leer este artículo y dejamos por acá. Dice así: en todos los casos, artículo 44 de la ley 20.333, que es el Código Contencioso Anulatorio. En todos los casos, dice, corresponde notificar personalmente los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos y corresponde publicar en el Diario Oficial los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos generales. Es decir que en todos los casos corresponde notificar los actos administrativos. El artículo 91 del decreto 500 dice: las resoluciones que den vista a las actuaciones, decreten la apertura, prueba, etcétera, o sea que especifica el tipo de notificación, o sea, el contenido de las notificaciones. Pero nosotros vamos a leer esto, complementando con porque acá lo que hace el artículo 44 es genéricamente poner en un artículo todas las opciones de notificaciones que hay. Después el decreto lo que hace es, algún acto dentro del proceso administrativo dicen que se debe notificar de tal forma o de tal otra. Pero vamos a leer el artículo 44 para no entreverarnos. Lo leemos así de una. Dice: en todos los casos corresponde notificar personalmente los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos particulares. Y corresponde publicar en el Diario Oficial los actos administrativos que producen efectos jurídicos generales, que como ustedes saben son los reglamentos, etc. Se considera notificación personal, porque el decreto dice, será notificado personalmente. Lo que hace esta ley que complementa este articulado, en un solo artículo, es explicar cuál es un tipo de notificación y cuál otra. 44, acuérdense. Se considera notificación personal la que se practica directamente con el interesado o su representante, en la oficina, en el domicilio o mediante edictos en el Diario Oficial cuando se desconozca el domicilio, pudiendo realizarse electrónicamente o por medios convencionales. Este artículo es muy curioso porque tiene un texto que es difícil de entender, pero todavía no llegamos. Capaz que ustedes lo saben. O sea, primero, se considera notificación personal. Acá lo que dice es, en todos los casos en que hay que notificar personalmente, se considera notificación personal, y el decreto 500 dice cuándo hay que notificar personalmente. Pero la ley que se aplica al decreto, se complementa, en cierta forma lo deroga, dice que es una notificación personal. Entonces dice que es personal cuando haya que notificarle a la persona, en la oficina, en el domicilio, mediante edictos o electrónicamente. Cuando la notificación personal se practica en el domicilio, esto lo leemos, pero claramente ustedes mañana en un parcial, en un examen, van a tener el texto a la vista, o sea, no lo van a aprender de memoria. Cuando la notificación personal se practica en el domicilio, sea real o constituido, si el interesado no fuera encontrado, se repetirá la diligencia por una vez más. Y si la situación se mantuviera, o sea, no lo encuentran, o si el interesado o su representante se niegan a notificarse, la diligencia se considerará realizada en el lugar con cualquier persona que allí hubiere, dejándose constancia
con la firma del funcionario y de dicha persona. En caso de negativa a firmar de la persona, que mire, yo no te firmo nada, así que déjame lo que quieras, se dejará constancia de ello y se entregará, o en su defecto, se dejará copia de la actuación en un lugar visible. O sea, le tiran ahí el